después de lo otro que estábamos conversando, es también de la existencia de un extraño simio o un mono bastante evolucionado que caminaría de forma bípeda y que tiene un Sí, nombre incluso y que lo han visto en varios lugares aquí de la Amazonía. tengo muchos reportes de ese increíble animal que en varios lugares lo llaman Isnachi, es una palabra de origen quechua de San Martín. Ujú. Isnachi, que significa hombre fuerte, en quechua de San Martín, y lo conocen tengo reportes de varios cazadores mestizos y también de cazadores de la tribu Yanesha, de la selva central, departamento Pasco. Se encuentra por la zona del Parque Nacional Yanachaga. También tengo reportes de este animal, de este simio de la tribu Piro, viene Piro, y también de otra tribu. Ujú. Básicamente es un super mono ah, que pero lo llamo simio porque todos los reportes dicen que cuando baja a la tierra, varios lo han visto arriba en un árbol junto con una manada de los monos de brazos largos, los maquizapas. Ujú. Y los que lo ven con la maquizapa, más de 2 veces el tamaño del maquizapa, dicen que lo llaman maquizapa maman, su madre de la maquizapa, lo apodan, ¿no? Ujú. Y asustados se corren. Ah, Y que cuando pero desciende a tierra camina sobre dos patas como un ser humano. sí, no camina sobre 4 patas. Qué interesante, porque esto se asemejaría a los simios propiamente dichos, pero que según la ciencia solamente son patrimonio del continente africano, ¿no? Y por ahí también Así, hay algunos, en el caso de los orangutanes, los gibones, que son del sudeste asiático, pero no del Nuevo Mundo, no de América. Entonces, sí ajá. hay. Ujú. En el Nuevo Mundo, los criptozoólogos que han recogido muchos datos, muchos reportes de Sasquatch o pie grande Claro, en América del Norte, así es. de América del Norte y Canadá, en las cordilleras del oeste y también la cordillera del este de Estados Unidos. Ahí son de dos subespecies del cordillera oeste, son simios gigantes a 3 metros de estatura, negro, muscular, y ya hay una filmación que alguien, un maderero, tomó, Sí, de hace que muchos años, está creo que bastante era de analizado y se da cuenta que apellido no es. Patterson, no estoy muy seguro, pero fue de hace muchos años atrás que se le ve caminando. No creo que está un poco movida la filmación, pero se aprecia perfectamente la figura de un simio que camina como humano, incluso moviendo los brazos, Sí, incluso mira en un momento hacia la cámara, conocidísima esa ya, filmación. Sí, sabes sí. de esa filmación. Ujú, por supuesto, sí, sí. Bueno, hay eso, y también hay reportes de otro simio. Bueno, el Sasquatch, el de Norteamérica y Canadá, es el más grande de Ujú. todos los simios, no clasificados todavía, pero hay otro en los Himalayas, que El los Yeti. alpinistas han visto huellas de esto en la nieve alrededor de sus campamentos cuando estaban procurando escalar el monte Everest, y lo han dado el apodo de los hombre abominable de las nieves. ¿Habrás escuchado eso? Claro, el famoso Yeti. También había escuchado que en la Los zona de... nativos de la zona los Ujú. llaman Yeti. Ajá. Y que en la zona del Cáucaso, si no me equivoco, o del lago Baikal, más o menos por ahí hay otros que les llaman almas. Tienen otros nombres, pero también Sí, sí, hay otro simio. hay reportes En de las otros simios. selvas de China también hay otro. Ujú, así es. Bueno, el del Perú, bueno, en Brasil hay. También en literatura criptozoológica reportan que hay simios tamaño ser humano, cubiertos de pelo largo como el Yeti,
y que andan en pareja, generalmente en la selva norte en la parte norte de Brasil, cerca de la frontera con las Guyanas. Ajá. Ahí os reporta. Pero para el Perú es solamente este simio, que es un poco más chico, tiene la estatura como de un muchacho de 10 o 12 años. Ah, es pequeño. Pero no es flaco como el chimpancé. Es de brazos bien gruesos como un hombre muscular y piernas gruesas como un hombre muscular, casi como un pequeño gorila. Ujú. Generalmente es negro, según muchos reportes que tengo, todos coinciden que es negro, todo negro, pero no tiene cara de simio, como los otros simios que he mencionado, sino este simio tiene un hocico grande, con muelas grandes como un oso y como un mandril. El mandril es cruza entre mono y perro, ¿no? Bueno, claro, porque tiene unos colmillos enormes, muy aparte de la Sí. típica dentadura de primate, ¿no? O sea, así. Entonces, así como el mandril es omnívoro, no igual que los seres humanos, me imagino que también el isnachi sería omnívoro, no, no solamente se alimentaría como la mayoría de monos de aquí de la selva, de los frutos, ¿no? Que son, digamos, inocuos en el sentido de que no cazan. Digamos, si nos guiamos Bueno, por sus características dentales, sería omnívoro según la probablemente. información que yo he recogido en muchos reportes de cazadores que lo han visto, que lo han matado, tengo muchos reportes de haber sido matado el animal, pero no llega a las manos de científicos todavía. Ujú. Ah, dicen que se sabe que está en una zona, vive en zonas montañosas de la selva peruana y Ujú. posiblemente su distribución extiende al norte hacia Ecuador y Colombia y el sur hasta Bolivia, pero lo tengo solamente reportes en el Perú, Ujú. que vive en Cuando- zonas montañosas donde abundan las frutas, donde hay las maquizapas y se sabe que son en pequeñas poblaciones esparcidos, no cubre uniformemente la cordillera, sino ciertas poblaciones tiene reducidos, Ujú. donde abundan la palmera chonta. Y Ya. dice con su gran fuerza, sube las palmeras chonta y separa las hojas con su gran fuerza y saca el cogollo y lo come y Ujú. muere la palmera. Entonces cuando entran cazadores a esas zonas y ven palmeras chonta muerto, parado, dice, hay isnachi en esta zona. Ujú. Cuando estamos hablando de zonas montañosas de la selva, estamos hablando, por ejemplo, de la zona esta de la cordillera del Divisor, creo que hay entre Perú y Brasil, que la han Sí, está declarado. reportado por ahí. Ajá. También cordillera de Sira, que divide Ucayali y Huánuco. Cordillera del Cordillera Azul, que está por zona de Orellana y Loreto. Loreto. Cordillera Yanachaga, que está en el departamento Pasco. Ujú. Y cordillera que está atrás de Bagua Grande, tengo reporte de esa zona también. Bastante Varias extendido en realidad, cordilleras entonces. aisladas. Por más que sean grupos de pocos individuos los que forma, no sea excesivamente gregario, pero por lo visto está bastante extendido en la selva peruana. Bro. Usted me está hablando de Sí, la zona casi, desde San Martín hasta Ucayali, límite con Brasil prácticamente. sí, sí. Ah, mire, qué interesante el Isnachi. Y bueno, ya por último, usted, digamos, su Una especialidad. cosita más Dígame. sobre el Isnachi. Sí, por favor. En, muchos se burlaron de mí cuando yo empecé a reportar eso a amigos científicos en los Estados Unidos, en el museo donde fui capacitado en Chicago.
Y dice, no, debe ser el oso de anteojos que te están contando, porque más o menos la estatura del oso de anteojos, Y el oso de negro, anteojos también se puede parar fuerza, en dos y patas. un hocico. Claro. Y entonces yo empecé a preguntar, o cuando recogía más informes, ¿cómo es este animal, sus manos? ¿Cómo es, con garras? ¿O dedos o qué? Y me han dicho varios cazadores que lo han matado, no tiene garras como el oso, tiene dedos como mono, como simio. Ujú. Entonces no es el oso de anteojos. Claro, a veces se tiende a subestimar a las personas, pero son los que más conocen precisamente el lugar en el que viven, ¿no? Lo conocen perfectamente como la palma de su mano y ellos saben así a primera vista distinguir entre un ojo de un simio, ¿no? O sea, entre un oso, perdón, de un simio. Entonces, bueno, a veces se desconfía un poco, pero yo pienso que los testimonios siempre son muy importantes y si son de lugareños son todavía doblemente importantes, ¿no? Porque son los amos Ahora, y tengo señores de ese lugar. testimonio Uh-huh. de un equipo de científicos de Estados Unidos que uno de ellos lo vieron al Isnachi cuando estaban explorando por primera vez, primera expedición a la Cordillera Azul en la región del Alto Río Cushabatay, Uh-huh. Loreto. Ya. Y uno de los integrantes del equipo era un ornitólogo de la zona de Chicago que enseñaba en la Universidad de Illinois y se llama Angelo Caparello, y él también era miembro de la Sociedad Internacional de Criptozoología. Uh-huh. Y él había leído una publicación que yo había hecho unos años antes, escribiendo por primera vez en literatura al Islam. Y cuando él estuvo en la expedición, uno de los ayudantes de la zona, un cazador de la zona, que contrataron varios ayudantes de la zona de Cushabatay, le mostró una mañana en el suelo, ahí en el bosque, unas ramas pequeñas, amontonadas, hojas frescas, y dijo, aquí han dormido una pareja de Isnachi. Y se le pararon las orejas a Angelo, porque no habían hablado nada del tema, sino sacó el mismo nombre que había publicado, Isnachi, y aquí han dormido. Y él rápido tomó fotos que me lo ha dado, y voy a incluir en el libro que estoy por publicar, Uh-huh. describiendo este animal. Y el día siguiente, otro de sus compañeros, de un joven norteamericano, ornitólogo, estaba parado en el bosque observando un grupo de aves que estaban revoloteando sobre él en las ramas bajas, buscando insectos y cosas así, y bajó la vista y vio un Isnachi caminando a quizás a media cuadra de él, erguido, y desapareció silenciosamente, pasó por ahí caminando. Y cuando regresó el equipo a Lima, en esa expedición descubrieron una nueva especie de ave, el capito Wallasey, y cuando llegó a Lima, me avisaron al museo donde colaboro, me ha dicho, tu amigo está en Lima, ha regresado a la expedición y quiere que le llames urgente, tiene unas noticias importantes para darte. Y me dieron el número de teléfono del hotel donde estaba alojado el equipo, y cuando hablé con él me dijo, lo hemos visto. Cante, dije, ¿qué has visto? El Isnachi. ¿Cómo es? Cuéntame. Y dijo que uno de sus compañeros, que él había fotografiado a Kamak, pero otro día, 1 o 2 días después, uno de sus compañeros había visto uno caminando erguido ahí en el bosque. Lo hemos visto. Entonces ya empezó a creer un poco más que
tengo razón, que no está dando cuentas, no estoy contando algo que realmente existe. Así es. Solo falta cazarlo. Ujú. Así es, y justamente algo que usted mencionó en lo que estaba mencionando en estos últimos minutos, valga la redundancia, en lo que estaba contándonos, mejor dicho, sobre este encuentro de esta persona con el ISNACHI, este investigador, mencionó también que se había descubierto una nueva especie de ave en todo ese trayecto. ¿A qué voy con esto? A que, bueno, lo que pasa es que el tiempo en radio es traicionero, nos queda algo de 20 minutitos y algo en lo que no quisiera dejar pasar es la especialidad de usted. Digamos, lo que usted más ha descubierto son justamente aves que ya muchas están catalogadas y otras de las cuales tiene la pista, o por ejemplo, usted me comentaba que todo esto inició con una especie de pava, que usted tuvo la oportunidad de verla y le dio la curiosidad de ver si es que estaba catalogada y resulta que no, que era una nueva especie que la había tenido frente a sí, pero no era la ocasión de poder disponer del cuerpo de la misma, ¿no? Quisiera que en los minutos que nos quedan, que yo sé que son pocos, pudiera contarnos de forma sucinta, de forma, digamos, que nos dejen claro la idea, cuáles son estos descubrimientos ornitológicos que usted ha tenido en la selva, o los que usted juzgue más importantes y que piensa que, aunque estén dentro de la criptozoología, pronto ya van a entrar en los libros de ciencia porque van a ser oficialmente descubiertos. Esperamos que sí. Uh-huh. Bueno, mi introducción al campo de criptozoología fue cuando estaba en los Estados Unidos haciendo mis estudios superiores y estaba trabajando parte del tiempo para cubrir mis gastos de estudios en un museo, uno de los museos grandes de Estados Unidos, Field Museum de Chicago, y ahí me capacitaron más cómo preparar aves para estudio, insectos para estudio también, como la forma que quieren los científicos. Entonces, cuando estaba terminando mi tiempo ahí, decidí hacer una lista personal para mí de todas las aves que yo conocía, poniendo su nombre vulgar o común y su nombre científico, clasificando por familias, ¿no? Juntando los nombres por familias. Entonces, cuando busqué en la colección de ese museo, que tiene casi de todas las aves del mundo, y no pude hallar una especie de pavita que yo había no solo visto, había tenido en mis manos un ejemplar muerto en un viaje que hice por el río Cayali, acompañando a unos nativos chitivos amigos que me llevaron de Pucallpa río abajo a Callería, que desemboca cerca de la boca del río Aguaitía. Uh-huh. Y una mañana pues la vimos parado al lado de un árbol cetico. No sé si conoces cetico, pero en diciembre da sus frutos y muchas aves se juntan en esos árboles a comer esas deliciosas frutas largas. Así es. Entonces había varios aves en el cetico, y entonces uno de los que guiaba el viaje en canoa grande, y yo era el pasajero, él bajó, entró con su escopeta y hizo un disparo y salió trayendo una pavita mediana, bonita, color gris con salpicado con puntitos gris oscuro, y lo llamativo para mí, quedó registrado en mi memoria, fue una cresta de plumas largas que salían de su corona, similar a lo que tienen las aves hoatzin, uh-huh. Así plumas largas salían de su cresta, de su corona. Uh-huh. Y yo pensé que debe ser bien conocido, pero no había en el museo. Entonces pregunté a los expertos de aves, ¿no hay tal ave en la colección? ¿No existe o solamente están los libros? No existe, me han dicho, ni en los libros. ¿Qué has visto tú? Entonces lo describí y le dije, no existe tal ave. Pero yo he tenido en mis manos y yo se lo comí en una sopa, sin saber que era nueva especie.
Como sea Años que más tarde, yo creo que cuando eso es lo que estaba ya en el Perú otra vez ya trabajando, sí, yo creo y que eso es lo que terminaba mis ocurre, estudios en los Estados, que los fui a pobladores buscar ese ave por un viaje con un hermano mío Ujú. por el río Aguaitía, del puente de la carretera central que pasa por encima del río. El puente pasa por encima del río Aguaitía, del puente bajamos en una canoa. Él llevó uno de sus hijos y yo uno de mis hijos a hacer un viaje acampando por esa zona primitiva, bonita, para conocer la zona, ¿no? Antes que lo malogren los colonos. Y yo preguntaba, yo esperaba hallar el ave porque yo lo había visto muerto, pues fue casado. El primer encuentro fue cerca de la desembocadura del río Aguaitía. Nosotros bajamos por el río Aguaitía desde la carretera, lo cruza, Ujú. hasta el pueblo principal del río Aguaitía, que es Campo Verde. Y no vi el ave, pero preguntando a los lugareños, las chacras, cuando paramos para comprar yuca o plátano para nuestra comida, dijo, sí, lo vemos de vez en cuando, sí hay, pero escaso, pues sí hay. Y lo Confirmado que utilizaban vive también por como allá. parte de su alimentación más o menos habitual. Sí, eso es su zona de distribución es la cuenca del río Aguaitía. Ujú. Y otro ave que yo he visto que la ciencia no conoce es un lorito de cabeza enteramente rojo, cuerpo verde, que vi en otro viaje cuando era joven. Y después he recogido información en mis otros viajes de investigación. Y sí es conocido, pero es escaso. Viajan, hace muchos viajes largos las bandadas de ese loro de cabeza rojo. Falta colectar. Y hay otros 2 especies más de aves, criptoaves, que he visto, pero no he podido colectar. De los mamíferos no he visto, pero sigo reportes de confianza. Sí, Y antes si de quieres, que, justamente antes de que en futuros acabe, programas estoy dispuesta a descubrir, describir y contar algunas de las experiencias que cazadores han tenido con encontrarse con alguno de esos otros mamíferos sí, y aves y justamente reptiles eso también. le quería decir que usted está invitado para próximos programas, pero en cuanto a este, se me estaba escapando un animal muy singular que yo he escuchado de él y cuando usted me lo mencionó me lo trajo a la mente, el yanapuma. Estaríamos Ya, hablando de un felino desconocido, pero que ha sido visto por bastantes personas en la selva. sí. ¿Cuántos serían el número de especies de felinos desconocidos que estarían pululando en la Amazonía? El yanapuma, uno. ¿Qué otros habría aparte? ¿Y cómo sería el yanapuma? El yanapuma es enteramente negro y 2 veces más grande que el jaguar. Ujú. Después hay el león de la selva, que es más grande que el jaguar y es color rojizo y tiene melena por el cuello, pero no tan largo como el león de África, O sea, habría una especie león de la selva. claro, un pariente del león, o sea, del género pantera, que estaría viviendo en la selva amazónica. Sí, en los lugares montañosos. Ujú. Especialmente tengo reportes de la selva central, montañoso, Ujú. provincia de Oxapampa y otros lugares vecinos. Ah, esto ya es ya para el lado de Pasco, ¿no? Pasco, Junín, Sí, bueno, Pasto, sí. Oxapampa, me imagino la zona de ese tipo, por ahí también. Hay otro felino, tamaño otorongo, que llamo tigre peruano, porque es rayado como tigre. Ujú. Pero el fondo de su cuerpo, es decir, el fondo entre las rayas, es rojizo. No es como los tigres de Bengala, Ujú. amarillento, es rojizo.
y las rayas no son negras sino blancas y no tienen ramificaciones sino son rayas simples del lomo hacia abajo. O Por sea, sus sería costados. un felino rojiblanco, o sea, el fondo rojo y las rayas blancas. Blancas, Un sí. diseño bastante inusual para un felino grande, sobre todo. Sí, sí. Y hay otro felino, tamaño torongo o jaguar, que es color gris. Lo llamo salpicado, porque está color gris claro, uniforme, pero cubierto de muchos puntitos negros de varios tamaños, manchitas menudas, Ujú. en vez de manchas grandes como el jaguar. Sí. Cuando usted me ha hablado del león del león peruano, llamémosle, que tiene la melena corta, el pelo rojizo y todo esto, me ha hecho recordar a algunas especies primitivas de león que existían hace miles de años atrás, ¿no? Como el león de las cavernas, que existía en la zona del sur de Europa, el león del Atlas, algunos que se caracterizaban en buena medida porque tenían la melena más corta y también algunos dicen que tenían el pelaje un tanto rojizo, entonces podría tratarse de una especie primitiva de león que desconocemos Puede ser, y que puede ser. supervivió aquí, ¿no? Y hay también reportes, no en el Perú, pero en otras partes del continente, del león diente de sable. Ah, del Esmilodón. Sí, Smilodon, sí. Smilodon. Sí, sí, eso sí Venezuela escuché. y Argentina. En Argentina, pero en qué ecosistema? ¿En la zona de las Pampas, en la cordillera? ¿Cuál sería el hábitat Patagonia. en la Patagonia? Justamente en la parte menos poblada y que por eso quizás Sí, no lo pues ven ahí tanto. están escondidos estos animales. Los últimos, o sea que tendríamos, por lo menos dentro de esta criptofauna, tres que serían no tanto nuevos animales, sino animales, vamos a decir así, supervivientes de un pasado que para muchos ya es, o sea, la megafauna extinta para muchos, ¿no? Sí, De la edad glacial. O sea, tendríamos al esmilodón, que seguiría viviendo en algunos reductos escondidos del sur de Argentina. Tendríamos a una especie de dinosaurio evolucionado en la selva en sí, y además tendríamos al mapinguari, al perezoso gigante, también sí, viviendo sí. en el mismo ecosistema amazónico. Ujú. Sí, sobrevivientes de la era Sobrevivientes de de eras hielo. pasadas. Así es, exactamente. Qué sorprendente esto, ¿no? Junto a todos los demás, Sí, es increíble. Y hay realmente. muchos otros sobrevivientes también. Tengo, no voy a contar ahora, pero tengo en mi libro que estoy preparando, en el apéndice, relatos de que hay también el reptil volátil, el Sí. pterodáctilos, creo que así se pronuncia, Sí, el pterodáctilo. También he escuchado pterodáctilo, sobre testimonios, sí. reportado en Estados Unidos. México, en también Indonesia, Ujú. en también África Sí, sí. y cosas así increíbles. Sí, yo también he escuchado sobre el pterodáctilo o sobre aves gigantescas, ¿no? Que se supone que están extintas hace bastante tiempo, bueno, de esas épocas en las que la megafauna era megafauna no solo en cuanto a mamíferos, sino que también habían unas aves, pues como, no me acuerdo ahorita el nombre exacto, de el ave que era como un cóndor gigantesco que vivía, el Argentavis, ahí está el Argentavis, ¿no? Que Sí, era este ave sí, gigantesca, la más grande de todos los tiempos, dicen algunos. Habían muchas así, se supone que están extintas, pero hay testimonios de cuando en cuando de gente que las ve sobrevolar y son realmente sorprendentes. Uno dice cómo puede existir pendiente, sí, todos estos animales sin que nosotros nos percatemos, ¿no? Pero es que hay muchos lugares del eso mundo en sí. donde el ser humano así nomás no pisa. Bueno, yo he podido investigar algunos que no son tan peligrosos ni tan asombrosos, pero interesantes de todos modos. Ujú. Así, si tú quieres, podemos ver uno o dos programas más, o Por supuesto, me puedes encantado. preguntar y te cuento más sobre otros de ellos, porque creo que el tiempo está acabando, ¿no? Sí, mire, no sé si usted puede el próximo sábado. Sí, estoy disponible. Si le viene bien, entonces
nos comprometemos para el próximo sábado a la misma hora. Va a ser un segundo sábado de criptozoología y hasta podría haber un tercer sábado de criptozoología, porque este es un tema amplísimo, un tema muy importante y sobre todo uno de esos temas con los que uno se puede topar cualquier día de la vida andando por ahí, ¿no? Porque yo también, como le comenté, en la zona de la costa al sur de Lima recibí algunos reportes a modo de anécdota, me lo contaban, de un extraño zorro de pequeño tamaño y de pelaje blanquecino, que no corresponde al zorro andino, ¿no? Y en los arenales de la costa, ¿no? Y que incluso había atacado un corral de gallinas, lo habían herido, el animal huyó, nunca más se apareció. Y uno se pregunta, ¿no? Cómo estos animales se escabullen de tal manera que no los vuelves a ver, pero es que los animales en muchos aspectos tienen también sus capacidades para mimetizarse con el ambiente y escapar del ser humano. Así que entonces el próximo sábado estaríamos conversando, señor Hawking. Ya, Fernando, encantado. El gusto es mío en realidad. Le doy las gracias por este excelente programa, interesantísimo, y ya saben, amigos, quienes estén escuchando, el próximo sábado también a las 5 o 5 y cuarto estamos nuevamente con el señor Pedro Hawking aquí a través de Misterios al Atardecer. Así es. Bueno. Muy bien. Listo, señor Hawking. Un fuerte abrazo hasta allá y estamos en contacto el próximo sábado. Muchas gracias. Ya, yo te envío por correo electrónico el listado de lo que tengo y tú escoges de ahí cuáles quieres preguntarme más. Ya, no hay problema. Quedo a la espera entonces. Ya, ok. Ya. Chao. Gracias, hasta luego. Dios lo bendiga. Hasta luego. Gracias. Ha sido la comunicación con el señor Pedro Hawking, quien además de ser misionero evangélico, también ha hecho y sigue haciendo desde hace años una amplísima investigación o conjunto de investigaciones, principalmente en la Amazonía de nuestro país, recolectando esos testimonios a los que muchas veces la gente no les presta atención, ¿no? Dándole voz a esas experiencias de pobladores que se han topado con lo desconocido, ¿no? Con animales, o muchas veces animales que incluso hasta la gente los come porque para ellos son pues digamos parte de su cotidianidad también, ¿no? Como lo que contó de que se encontró con esta especie de pava y la gente de ahí no la veía muy seguido, pero sí la utilizaba como parte de su alimento eventualmente, ¿no? Cosas así. Y es que en realidad este mundo, como una frase que yo les dije en un programa anterior, ¿no? Es aquella frase que daba inicio a los libros de la colección española Otros Mundos de Plaza y Janés, que decía: hay otros mundos, pero están en este, del francés Paul Eluard. Y es así, muchas veces estamos mirando el cielo, que no es mala idea, y podemos ver cosas extrañas en las noches, podemos, digamos, buscar misterios en lugares bastante exóticos, pero en realidad, por ejemplo, para quienes viven aquí en la Amazonía y para quienes estamos por aquí de paso por algún tiempo, en algún momento podemos ver, digamos, un ave colorida, bonita, un mamífero, un venadito, un felino, algo, y nos puede parecer bonito, curioso, y no sabemos que estamos frente a una especie desconocida para la ciencia, claro, ¿no? Para la ciencia oficial, para los catálogos oficiales de la zoología, tal como nos ha comentado ahora el señor Pedro Hawking, respetable científico. Estaremos con él, tal como lo ha dicho, el próximo fin de semana, el próximo sábado, también aquí en Misterios al Atardecer, donde quien les habla, Fernando Chapi Martínez, busca siempre que ustedes tengan material interesante, algo que no suele haber, digamos, en las radios, ni en las que vienen de Lima, ni en las locales, ¿no? Sino darle voz a temas que han sido poco tratados, y no en vano digo, y estoy convencido, preguntado, sé que es así, el primer programa de enigmas y misterios aquí en la región Madre de Dios. Este es el programa número 14, imagínense. Ya estamos más de un mes aquí en la radio y será hasta cuando Dios quiera. Yo ya me voy retirando, pero los voy a dejar con algunas canciones bastante bonitas, porque aquí también le damos paso al elemento nacional.